Tiene un PhD en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural en la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta con una maestría en Ingeniería Estructural de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Es egresado con mención de excelencia académica y especialidad en Ingeniería Sismorresistente en la Universidad Nacional de Ingeniería en el Perú. Es investigador en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería en España, elegido científico peruano en Europa y expositor en Ingeniería Sísmica en el 2019. Ghent of University en Bélgica. Es investigador en sistemas de protección avanzada contra terremotos de edificios en hormigón y acero. Director y calculista principal en JPC. Perdón. Es profesor en Ingeniería de Terremotos, Elementos Finitos, Análisis y Diseño Estructural. Estará a cargo del curso del método de los elementos finitos para la simulación numérica del daño en estructuras críticas de hormigón armado. Bueno, sin más preámbulo, puede dar inicio el ponente con su exposición. Muy buenas noches con todo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ante nada quiero dar un agradecimiento muy especial por esta cordial invitación hacia mi persona. Para mí es un grato honor, es un placer estar exponiendo un tema altamente importante para todos los que están inmersos en la rama de la ingeniería estructural y sismo resistente, y a la vez poder compartir y formar parte de este primer Congreso Internacional de Ingeniería Estructural y Sísmica, ¿no? Junto a otros grandes ponentes. Muy bien, voy a proceder a compartir mi pantalla. Muy bien. Muy bien, bueno, ya presentaron, quien les habla, Jean-Pierre Chávez Aguirre, y el tema que hoy día les voy a hablar un poco es sobre el método de los elementos finitos para la simulación numérica del daño en estructuras críticas en hormigón armado. El eje temático es la ingeniería estructural, y vamos a empezar definiendo primeramente los conceptos esenciales e ir profundizando poco a poco a raíz de que vayamos pasando los minutos. Vamos a ir entonces definiendo qué son los métodos numéricos. Bueno, bien sabemos entonces que en la ingeniería, sea cual sea la rama, en este caso la mayoría de nosotros, ¿no? La rama de civil, muy aparte de ella, la rama de mecánica, la rama de eléctrica, telecomunicaciones, electromecánica, entre otras ramas, energía, etcétera, está siempre perenne el método numérico, ¿no? Dentro de ellos muchas subramas, se puede decir, una de ellas los elementos finitos, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. Entonces, podemos definir o podemos decir que dentro de la ingeniería, sea cual sea la rama, estamos nosotros inmersos en diversos problemas, ya sea de forma directa o indirectamente. Por ejemplo, en nuestro caso, en la ingeniería estructural, ¿no? Es decir, tenemos que entender, tenemos que comprender cuál es el comportamiento que tiene diversas estructuras ante diversas solicitaciones, no solamente de la forma o de carga gravitacional, sino también de la parte sísmica, ¿no? O sismo resistente para los países, en este caso, que están, pues, inmersos sobre todo a grandes movimientos sísmicos de forma continua. Por lo tanto, podemos definir nosotros a los métodos numéricos como una técnica de la matemática que nos permite expresar un problema, pero en forma de números. En este caso, como comentaba nosotros, para la parte de estructuras. También podemos decir que es un método también de la matemática aplicada, en la que nos interesa la resolución del problema, pero todo, ya sea de forma directa o indirectamente, en números, para los intereses del hombre. Como por ejemplo, si nosotros vemos en la parte de la derecha, podemos notar una presa, puede ser de cualquier material, voy a ocultar la cámara, en la cual si queremos entender el comportamiento que ésta tenga, tenemos que determinar mediante un método numérico, sea cual sea el método, pero dentro de la gama o de la rama de los métodos numéricos. En este caso, digamos, de los elementos finitos. Vamos a ver más adelante un poco sobre ese tipo de método, en la cual, a grandes rasgos, podemos decir de esta imagen es que de una sección, digamos, que está, por decir, no discretizada, pasar a una sección discretizada, una sección finita, y poder determinar, digamos, las tensiones, las deformaciones, la respuesta, los desplazamientos, las deformaciones, en cualquier punto que a mí me interese. Entonces, la única forma de poder llegar a este tipo de resultados sería nosotros aplicando el método
en este caso numérico, los métodos numéricos, ¿no? Puede ser cual sea de su preferencia, ¿no? Y hablaremos uno que es el más potente para nuestra rama. Dentro de los métodos, hablando ya de otro campo, no solamente los métodos numéricos, existe otro método que a veces es confundido con la parte numérica, ¿no? Está en los métodos analíticos, que va o que es predecesor de los métodos numéricos. Entonces, los métodos analíticos son ecuaciones analíticas, solución analítica, también llamada solución exacta, que difiere mucho de una solución numérica o un método numérico, en este caso, para resolver cualquier problema. Puedo dar un ejemplo sencillo como, es decir, hallar pues la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿no? Como la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Algo que siempre va a ser así, que va a ser así en todo el mundo. Es una solución analítica que uno agarra un triángulo y uno puede terminar rápidamente mediante una solución analítica. O bien también podemos saber cómo en este caso la velocidad de un atleta, ¿no? De un punto A a un punto B, teniendo un dato de entrada, sabiendo o en este caso tomando como las ecuaciones básicas de la física, ¿no? Distancia, velocidad por tiempo, tiempo, espacio sobre velocidad, velocidad, espacio sobre tiempo. Pero claro, esta solución analítica me va a dar a mí un resultado en un punto dado que no va a ser el mismo en cualquier punto distante o diferente de este. Por ejemplo, si yo pidiese hallar la velocidad de dicho corredor, dicho atleta, a 5.556 segundos, digamos que una solución analítica no va a ser la más adecuada, en vista que eh, una persona, mientras va corriendo, va perdiendo energía, por lo tanto puede que desacelere o puede que acelere. Por lo tanto, tendría que yo ya pasar a otro tipo de resolución y aplicar, en este caso, ya técnicas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Aplicar límites, aplicar otras técnicas que me permitan a mí resolver un problema más preciso. Es decir, poder discretizar el tiempo, poder discretizar la distancia y poder determinar una respuesta en un punto mucho más refinado, cosa que un método analítico no me lo puede dar. Un ejemplo entonces, a raíz de este pequeño enfoque de entrada, es decir, si tenemos una viga como la que estamos viendo en la parte inferior, que tenemos un material, una elasticidad, un coeficiente de Poisson y una carga que se aplica de dos maneras, ¿no? Como una cupla, ¿no? Una dupla también llamada de momentos, en la parte superior y en la parte inferior de esta viga de 21 metros de longitud, 4 metros de canto, 6 metros de ancho, en la cual vamos a tratar de resolverlo mediante dos tipos de métodos. El primero, el analítico, y el segundo, con los métodos numéricos. Entonces, los métodos analíticos son las ecuaciones que uno está acostumbrado a ver. Por ejemplo, uno toma un libro de resistencia de materiales y siempre en la parte final encontrará ecuaciones para determinar, digamos, flechas, digamos, momentos positivos, negativos, en vigas ya, digamos, doblemente empotrada, libre en un lado, con cargas fijas, con cargas, pues, de apoyo móvil, entre otras cargas, entre otros tipos de apoyos. Entonces, son ecuaciones analíticas que nos van a dar resultados, digamos, en un solo punto de interés para el usuario. Haciendo uso entonces de esos métodos, digamos que yo quiero la solución de esta viga, quiero obtener la flecha en el extremo ante esta carga axial que está generando momentos. Entonces, yo tengo el momento A, tengo la longitud al cuadrado, partido dos veces la elasticidad por la inercia. Yo tengo el momento que vale 40.000 newton, tengo la inercia como base por altura al cubo partido 12, y fácilmente yo puedo determinar cuánto es la flecha en ese extremo de la viga. En este caso, por el método analítico, me estaría dando un valor de 1.38, digamos, por 10 a la menos 6 metros. Esto entonces es rápidamente calculable, sea cual sea la viga, de las más comunes, ¿no? Ante solicitaciones, digamos, habituales, poder resolverlo. Pero ¿qué pasa? Que ahora, si yo pidiese determinar, digamos, en cualquier punto los esfuerzos, digamos que yo quiero a partir del punto de empotramiento determinar, pues, el resultado a 12.445 metros, algo mucho más, digamos, pequeño, más exacto. Y a la vez yo no quiero la flecha, quisiera también, digamos, los esfuerzos, las tensiones, las informaciones que hay en ese punto. Ya esto con métodos analíticos ya no va a ser, digamos, posible. O va a ser el que lo intente hacer, va a ser pues demasiado tedioso y a la vez también pues un grado de dificultad bastante elevado. Entonces aparecen los métodos numéricos mediante la técnica de elementos finitos, ¿no? Vamos a hablar de esto más adelante. Bueno, más o menos el alcance rápido es pasar de un medio continuo a un medio discreto, ¿no? En la cual en lugar de tener pues infinitas ecuaciones, pasamos a tener finitas ecuaciones, finitos grados de libertad. Entonces a esta viga, si yo lo discretizo en n partes, yo voy a poder determinar mediante ya los elementos finitos, mediante la resolución nodal y global de las ecuaciones diferenciales de este elemento en particular, poder yo determinar no solamente ya la flecha, sino tensiones, deformaciones,
entre otros parámetros de interés. Por lo tanto, vemos que aquí el resultado, aquí se ve un poco mejor en la parte de la derecha, saldría 1,31 por 10 a la menos 6. Sale un valor un tanto menor al 1,378 por 10 a la menos 6 que nos salía de la forma analítica. Entonces, de acá podemos sacar una conclusión, ¿no? Podemos decir que entonces los métodos analíticos son un tanto más conservadores, y eso bien lo sabemos, que los métodos numéricos. Bueno, y esto es, digamos, fácil de poder entenderlo, ¿no? Nosotros actualmente sabemos que los códigos normativos, las ecuaciones que uno ve, de los estándares de los códigos, siempre tienen un factor de seguridad un poco más de lo que de verdad esta podría responder. Actualmente el resultado o el método más, digamos, entre comillas, preciso o el que más se aproxima a los resultados, digamos, más verídicos, viene a ser ya una solución numérica, una solución ya con el computador, ya no de forma manual, en la cual aplicamos programas software comerciales para poder determinar estas respuestas, no ante pues problemas matemáticos que internamente son inmensos. Por lo tanto, los resultados van a ser más precisos, más próximos a lo que en la realidad podría suceder, ¿no? Entonces, el resultado en este caso es más refinado, 1,311 por 10 a la menos 6. Entonces, después de todo esto, hemos hablado, y vengo hablando de que una técnica, o digamos, digamos, parte de los métodos numéricos, dentro de ella se encuentra el método de los elementos finitos, ¿no? Como un método numérico. Dentro de este método puede ser aplicable a diversos tipos de estructuras, bueno, se aplica a todas, pero existen dos parámetros de diferenciación. Una, llamado los sólidos bidimensionales, y luego hablaremos de los sólidos tridimensionales. Dentro de los sólidos bidimensionales tenemos lo que viene a ser el plane stress y el plane strain. En la primera hablamos de típicamente una sección plana, una placa, un muro en hormigón armado, en la cual tiene como características principales que no existen, en este caso, tensiones en la respuesta perpendicular al plano, ¿no? La que sale hacia nosotros, ¿no? La que saldría fuera de la pantalla, en la cual es un elemento plano, en la cual las cargas tienen que estar contenidas en el plano, ya sea de forma vertical o de forma horizontal, en la cual puede causar deformaciones fuera del plano, pero más no tensiones. Por lo tanto, al no existir esta respuesta que sale de la pantalla, tenemos tensiones en Y, tensiones en X, y también tenemos tensiones tangenciales XY, y también tangenciales IX. Por lo tanto, haciendo esa reducción, debido a que no existe respuesta de tensiones hacia nosotros, en la parte del eje Z, la matriz de tensiones se reduce a este tipo que estamos viendo en la parte derecha. Eso como tensión plana, ¿no? Plane stress. Luego tenemos la deformación plana, plane strain. Bueno, antes de pasar a la deformación plana, en la parte inicial, dentro de este están los conceptos de Kirchhoff, los conceptos de Reich-Midle, ¿no? Para determinar, por ejemplo, algo habitual o preguntas típicas cuando se usa software como, por ejemplo, el ETABS, el SAB, ¿no? O el poder usar o saber usar si es el shell tick o shell thin, ¿no? Saber cuál se aplica, ¿no? Está dentro de estos conceptos de sólidos bidimensionales, sobre todo en la parte de tensión plana. Bueno, ahora sí paso al siguiente. El siguiente es la deformación plana, ¿no? El plane strain. En este de aquí se aplica, por ejemplo, a lo que son presas. Tiene como característica principal que las cargas están contenidas a lo largo o en una longitud que va, pues, digamos, de un elemento estructural altamente o, digamos, alargada, como típicamente es una presa, en la cual yo hago una sección, un corte, una rebanada, y obtengo la respuesta en esa rebanada. Cabe estar que en esa rebanada va a haber más rebanadas porque yo voy a aplicar el método de los elementos finitos. Con lo cual, entonces, la respuesta, a diferencia de la tensión plana que he mostrado en la parte superior, es que en este elemento de deformación plana sí que va a existir las tensiones en el eje Z, es decir, en la que sale de la pantalla. Pero a diferencia también de la parte de la tensión plana, es que acá hay tensiones, pero no hay deformaciones. Es decir, es la inversa de lo que había en la tensión plana, que no hay tensiones, pero puede que se deforme. Aquí abajo sí hay tensiones, pero no se deforma, en vista que, pues en cualquier corte, en cualquier distancia X que yo le dé, digamos que va a estar confinado por sus laterales. Por lo tanto, la matriz de deformación se reduce a este tipo que estamos viendo en la parte de la derecha, ¿no? Esto es para sólidos bidimensionales, en la cual la respuesta siempre va a estar gobernada por una relación entre tensiones y deformaciones, con una ecuación bastante conocida, ¿no? Que la deformación, o perdón aquí, la tensión es igual a la deformación por este D, donde D
es una matriz constitutiva, que acá el D sub 1,1, D sub 1,2 no son números, sino son ecuaciones dentro de, que está compuesta por el módulo de elasticidad, partido 1 menos el comité de Poisson. Esto para sólido bidimensional. Cuando veamos el tridimensional, esta matriz constitutiva D ya se torna un poco más grande, bastante más grande, y ya resolverlo de forma manual ya se hace, pues, digamos, bastante complicado y digamos que llegamos a un punto que no podemos converger debido a tantas ecuaciones, tantas variables, sobre todo, que va a existir en el proceso de resolución. Por lo tanto, resolviendo que las tensiones es igual a la matriz D constitutiva por la deformación, yo voy a poder hacer una relación y obtener una respuesta, primeramente de forma nodal, en cada elemento finito, para luego yo extrapolar y poder hacer un equilibrio global ya de mi elemento, ya sea, en este caso, como está viendo, una presa, ya sea una sección de una viga, una sección de una columna, de un muro, de cualquier elemento. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí responde, como siempre, al principio de los trabajos virtuales, en la cual bien sabemos nosotros que en la parte izquierda tenemos la respuesta interna. En este caso hablemos de la estructura o hablemos del elemento finito o hablemos del elemento como tal, tiene que ser igual a la respuesta externa o a las acciones. También se entiende como acción interna, tiene que ser igual a acciones externas, o respuesta interna, respuestas externas, o esfuerzos internos a esfuerzos externos. Cualquiera de estas tres son válidas porque simplemente hace una igualdad entre la respuesta interna del elemento, que tiene que ser igual o tiene que estar en equilibrio a la respuesta externa. ¿Producto de qué? Producto de una doble integral, es un área, de las cargas, en este caso contenidas en dicha área. Hago una integral convolutiva o integral lineal también llamada, ¿no? Sobre las cargas repartidas en una longitud, o cargas puntuales, por ejemplo, que tenemos, digamos, que queremos representar, pues, un parapeto, ¿no? Es una carga, pues, distribuida. También podemos tener lo que vendría a ser las cargas puntuales, ¿no? Un equipo, cualquier elemento que considere una carga puntual, también está representado en la ecuación de aquí. Por lo tanto, ante el actuar de estas tres cargas externas que actúan en el elemento, la respuesta tiene que estar en equilibrio con la respuesta interna donde actúan esas tres condiciones. Por lo tanto, imaginemos que de esta presa yo estoy evaluando un elemento, digamos, este elemento que estoy marcando aquí, esta E, simplemente estoy evaluando, digamos, este triángulo de aquí, en la cual consta de tres nodos, es un elemento finito de tres nodos, en la cual tengo, pues, nodo 1, 2 y 3, en la cual tengo yo deformaciones, tengo funciones de forma y tengo que resolverlo mediante una ecuación que es muy similar a la ecuación que uno está acostumbrado a ver de la estática, ¿no? Que la matriz de, o la fuerza, la matriz de fuerza igual a la matriz de rigidez por el vector de desplazamiento, ¿no? Ya puede ser delta, algunos lo llaman como X, otros como V, entre otros, ¿no? Entonces, fuerza igual a rigidez por desplazamiento. Y la que es un tanto parecido, pero ya responde inicialmente a la parte local para luego extrapolarse a la parte global. Digamos que uno tiene que resolver el equilibrio en este elemento finito, producto del actuar de tres nodos. Digamos que estoy respondiendo yo a la carga del agua, a la presión del agua que está en la parte izquierda. Por lo tanto, consta de un vector de fuerzas, pero ya no serán de estas fuerzas que uno está acostumbrado a la parte estática, sino de fuerzas nodales. Los nodos que he mencionado aquí, ¿no? Nodo 1, 2 y 3, del elemento finito, que tiene que ser igual a la rigidez, en este caso global del elemento, por un vector A, que un vector A toma en consideración las funciones de forma del elemento en función de la cantidad de nodos que éstas tengan. Por eso que mientras más nodos tiene un elemento finito, más preciso es el resultado. Bueno, eso se tiene que hacer mediante curvas de convergencias para saber, pues, su proximidad. Pero siempre, a veces, digamos que no es tan bueno usar elementos finitos de muchos nodos, porque a las finales, usando elementos finitos con menos nodos, también se llega a las convergencias. Pero claro, si quiere llegar más rápido, pues a veces uno acá opta por colocar un nodo más en medio, o usar elementos finitos cuadrangulares que tengan 4, 5 nodos, o que tengan incluso nodos en la parte intermedia, porque aumento funciones de forma y aumento precisión. Bueno, la gran desventaja que esta tiene es que el coste computacional es bastante más elevado, mucho más elevado que usar el elemento finito más típico, el triangular, que de igual manera me permite a mí obtener resultados, pues, digamos, precisos, próximos a los exactos, que podemos decir entre comillas, ¿no? Es un método numérico, al final es
no da el método exacto, no hay nada de que nos da ningún método, digamos, exacto, ¿no? Son próximos a la exactitud. Por lo tanto, la fuerza, o el vector de fuerzas nodal, será igual a la rigidez del elemento multiplicado por un vector A que toma en cuenta las funciones de forma. Hasta aquí yo he resuelto el equilibrio en este elemento finito. Ahora me interesa a mí hallar la respuesta global de esta estructura. Por lo tanto, yo tendría que determinar una matriz que tome en cuenta la cantidad de nodos que éstas tenga. Puede ser una matriz, pues digamos, de 80 por 80, 100 por 100, 500 por 500 o más. Y eso que estamos hablando aún en plano. Imagínense nodos, o mejor dicho, elementos finitos en 3D. Ya se hace, pues, digamos, ecuaciones inmensas de 1000, 2000 por 2000 por 2000. Entonces, ya hacerlo a mano de por sí, una matriz de 5 por 5 es bastante tediosa. Imagínense resolver a mano una matriz de 80 por 80. Por lo tanto, ya es técnica de los métodos numéricos poder llegar a esa resolución, pues, de bastantes variables. Por lo tanto, yo, de este elemento finito, yo tengo que hacer el equilibrio, ya no solo del elemento que yo estoy evaluando, sino cómo se equilibra con el elemento del costado, y este con el otro elemento, y así con el otro elemento. Al final es todo, tiene que quedar en equilibrio. ¿En equilibrio de qué? De lo que he comentado anteriormente, ¿no? Las cargas externas, equilibrarse con las reacciones, o la respuesta interna con las reacciones, o las cargas impuestas en mi elemento, ya sea por la presión del agua, ya sea por una carga puntual aquí, una carga puntual arriba, en cualquier elemento finito tiene que haber ese equilibrio. Esto desde el punto de vista bidimensional, ¿no? Acá nos dice que todos los nodos en la malla están en equilibrio. Si es que no está en equilibrio, no hay convergencia, hay inconvergencia, por lo tanto el resultado, no, el programa no puede resolver estos problemas que no llegan a la convergencia. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en el ámbito tridimensional? Bueno, en este caso ya la cosa se torna más complicada aún. Aquí habría que saber, bueno, uno podría decir, pero ya, todo en la vida real es tridimensional, ¿no? Porque hablas de 2D si todo es 3D. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando uno va a hacer una discretización o va a aplicar el método a los elementos finitos, a veces no es recomendable usar elementos tridimensionales cuando las estructuras no son necesarias para ese método de elemento finito. Es decir, una viga, una columna o una sección cuadrangular que yo le hago un corte en el eje, prácticamente es un mirror, ¿no? Es un espejo. Lo que yo veo a un lado, veo al otro lado. Por lo tanto, yo puedo hacer una rebanada y evitarme hacer un coste computacional bastante elevado simplemente evaluando ahora una sección en el plano. Entonces, para eso me sirven a mí las técnicas de los elementos finitos, poder resolver un elemento, una sección que es cuadrada, que es rectangular, que yo hago un corte y va a ser igual lo que veo a la izquierda que lo que veo a la derecha, hacerlo con métodos bidimensionales. Se hace bastante rápido, evita elevados costes computacionales y puedo llegar a un resultado bastante coherente. ¿Qué pasa ahora? Que yo tengo una bóveda. En una bóveda yo no puedo hacer ningún corte por ningún eje. Lo que veo a un lado no lo veo en el otro lado. Secciones que tienen formas pues bastante raras. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tipo de estructuras, como por ejemplo una presa tipo bóveda, una zona cóncava, yo no puedo hacer un corte, porque como digo, no voy a ver lo mismo de un lado que del otro lado. Por lo tanto, de forma obligatoria, en función de las características geométricas de mi estructura, yo no puedo o no se me permite usar métodos simplificados, como el método bidimensional. Yo tendré que usar de forma obligatoria ya elementos finitos ya de este tipo de formas, ¿no? De forma pues triangular, acá hay 4 o 5 nodos, aquí hay 8 nodos, acá hay 6 nodos, con lo cual imagínense ustedes la gran cantidad de ecuaciones, de variables y las grandes matrices que yo tendría que resolver de este tipo de situaciones. Por lo tanto, ya en este caso, las deformaciones y las tensiones ya se ven expuestas en planos X, Y Z. XY, XZ, y Z, o E y Z de igual manera. Con lo cual ya no solamente hablamos de X y Z, sino también hablamos ya de la interacción con los otros ejes y de forma viceversa de igual manera. Entonces ya el resultado se le torna bastante complicado. Les comentaba yo de la matriz constitutiva D, ¿no? Hablemos o recordando que yo he dicho que las tensiones van a ser igual a la matriz constitutiva D por las deformaciones. Este D no es ningún número, como repito, es todo lo que estamos viendo aquí. Bueno, en este caso estamos viendo en la forma 3D. Vean ustedes que se hace bastante grande. Esto simplemente para un elemento finito, un nodo. Imagínense si tengo 6 nodos y multiplicados por, digamos, 100, 200 elementos finitos. Por lo tanto, ya es bastante complicado resolverlo de forma, pues, digamos, manual. Ahora bien, el método sigue perenne, partiendo de los conceptos de energía.
del trabajo virtual, en la cual ya estamos hablando de que las reacción o los trabajos internos de forma volumétrica van a ser igual a los trabajos externos. En la parte interna hablamos de una triple integral, un volumen, de una triple integral en las cargas volumétricas, las cargas en el área y de igual manera las cargas puntuales en el volumen, ¿no? Por lo tanto, ya la respuesta se torna más complicada, ¿no? Partiendo de ahora de una triple integral, ya no de una doble, como veíamos para el caso bidimensional. De todo ello, lo que queremos evaluar entonces con estos métodos son los daños que uno tiene en la estructura, ya sea de forma local, en una viga, en una columna, en un muro, ya sea de forma global, cómo está respondiendo mi estructura. Entonces, definiendo rápidamente el daño, lo conocemos como una reducción de la resistencia, una degradación de la rigidez causada por la propagación y la interacción en efectos por las fisuras, grietas o delaminación, ¿no? La delaminación es cuando tengo elementos compuestos de varias capas, digamos resina o fibra, estas se van despegando una de otra. Vemos también, por ejemplo, las grietas bastante pronunciadas, como sobre todo tenemos en los países sísmicos, ¿no? Son bastante fuertes. Por lo tanto, siempre estamos pensando en daño o sobre todo en cómo evitar dicho daño. ¿Qué pasa? Que este daño siempre va a estar ligada, o digamos el 99.9%, por las tracciones. Siempre el daño viene por las tracciones, sea cual sean las condiciones de carga que uno tenga, siempre los daños van a estar ligados a las tracciones. Rara vez existe, o sí que hay un porcentaje, ¿no? Las microfracciones por compresión, entre otras, pero en la mayoría de casos siempre está ligado a las tracciones. Por lo tanto, uno tiene que entender el comportamiento de ese elemento. De forma sencilla, si yo tengo una vara de acero o una barra, digamos, de cualquier elemento que yo le genero unas tracciones en los extremos, el área que yo tenga va a ir reduciendo, ¿no? Se forma un cuello de botella, en las cuales, pues, el área va a ir reduciéndose hasta prácticamente romper y quedarse en cero. ¿Qué pasa? Que para evaluar este método yo tengo el método de daño. Vamos a verlo más adelante, más a profundidad, en la cual yo voy a definir unas tensiones y unas deformaciones, las tensiones en las ordenadas y en las abscisas, las deformaciones, y también un P, o también llamado D, en función de la carga y la deformación que ésta tenga ante una carga impuesta, siempre por tracción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta teoría, llamada la teoría del daño, o mecanismo del daño, también llamada así, vamos a ver primeramente en una ley constitutiva de 1D. Fue introducida por Kachanov en el año 85, en la cual simplemente él estudió y definió que esta teoría de daño era sencillo definirlo por la reducción de área. Entonces, lo que comentaba hace un momento, ¿qué pasaba? Que si yo tengo un D en donde yo parto A sub D, que digamos que A sub D es el área que yo tengo, esta es una sección transversal, yo tengo un área, que esto va a ser un área A sub D, si yo lo tracciono por ambos extremos, esta área en un tiempo, digamos, de 10 segundos, va a ser ahora la que estoy pintando en rojo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo puedo sacar un porcentaje. ¿Cuánto del rojo estoy obteniendo respecto a la parte negra? O viceversa, ¿cuánto el negro responde respecto al rojo? Entonces yo estoy obteniendo una relación que me permite a mí obtener cuánto más o menos es la reducción del área. Partiendo de este concepto, Kachanov propuso lo siguiente, que cuando el D es 0, es decir, si mi área acá, digamos, es 5, y en la parte inferior, después de la carga, sigue siendo 5, prácticamente esto es 1, entiéndase 0, porque, bueno, no hay reducción, se entiende que no hay daño, ¿no? El estado es de no daño. Si este D se encuentra entre 0 y 1, multiplicado por 100 o no multiplicado por 100, hay un estado de daño. Puede ser que si yo A sub D, digamos que A sub D, voy a invertir los colores aquí. Digamos que A sub D es la parte roja y A es la parte, a ver, también negro, es la parte negra. Si yo hago esta división, a simple vista puedo ver que he tomado, digamos, el 50%, ¿no? Digamos que acá hay 0,5. Este D es 0,5. Entonces ya hay un estado de daño, porque se ha reducido prácticamente el 50% del área. Y luego, cuando el D es igual a 1, es decir, cuando las áreas se han igualado, pero ya no de la parte inicial, porque no ha habido área reducida. Bueno, aquí al parecer lo dije al revés, ¿no? En la parte del estado de no daño, prácticamente este A sería 0 y esto se vuelve 0, ¿verdad? En cambio, en la parte de cuando existe daño total,
sería áreas iguales. 5 partido 5, 10 partido 10, 15 partido 15. Esto se hace la unidad. Por lo tanto, la unidad se interpreta como el daño total. Es decir, que el área del daño ha igualado al área que inicialmente se empezó a ensayar, ¿no? O empezó a comportarse, ya sea cual sea las cargas que estén existiendo en ellas. Todo en función de los esfuerzos efectivos. En este caso, calculado sobre la sección que resiste efectivamente las fuerzas, ¿no? Como la que estamos viendo en la parte inferior, todo respondiendo a una ecuación constitutiva. Por ejemplo, si yo tengo esta sección, digamos en hormigón, digamos en cualquier elemento, en el material, si yo tengo una fuerza donde yo sé, a ver, vamos a saber qué tensión es igual a la fuerza partidaria, donde la fuerza es igual a la tensión por el área, esta tensión por el área está aplicado aquí, y yo digamos que empiezo a generar tracciones en el elemento. Acá tenemos el área total como A, el área dañada como A sub D, y el área efectiva no dañada sería la reducción de ambas, ¿no? La diferencia. Entonces, si este elemento yo empiezo a cargarlo, voy a ver que si yo sigo cargando, ya empieza a romper. Acá, el área A1 prácticamente sería igual al área AD, o A sub D sería prácticamente igual al A. El área que yo haga en esta sección va a ser igual al área que esté en esta sección y va a ser igual al área que esté en esta sección. ¿Qué pasa? Si yo sigo cargando de forma interacción en tensión, ya no ocurre eso. El A sub 2 ya es menor al área. El área que está acá, que era la inicial, si hago un corte por aquí, ya no es la misma. Por lo tanto, ya existe una reducción de área. Con lo cual ya empieza a aparecer el daño. Ya hay una deformación 2, epsilon 2, es sub 2. Si yo sigo cargando esto, sigo generando tracciones, vuelve a reducirse el área. Hay un epsilon sub 3. Vemos que el área inicial ahora respecto al área, digamos, rota, digamos, degradada, es bastante más grande de lo que era anteriormente. Por lo tanto, el daño sigue apareciendo. Etapa 4, vemos que mucha más reducción de área. En etapa 5, acá hay una descarga, ¿no? Hay una descarga hasta un punto máximo, como siempre ensayamos a carga cíclica, sobre todo, siempre hay un punto de descarga, ¿no? Entonces, en esta decisión, si yo hago la descarga, se iguala el área a sub 4 respecto al área a sub 3, sigue siendo menor al área inicial, vuelvo a cargar, se incrementa nuevamente, aparece un área a sub 5, y finalmente, si sigo yo cargando, prácticamente se ha desmembrado, prácticamente se ha desacoplado la sección, o sea, se ha roto prácticamente. Por lo tanto, el área 6 prácticamente es cero. Digamos cero entre comillas, ¿no? Porque esta área de acá, digamos A sub D, va a ser exactamente la misma al área inicial, al área A. Por lo tanto, el D, que sería A sub D, partido A, como las áreas son iguales, esto va a ser la unidad. Y bien sabemos que cuando A es la unidad, es el daño total, ¿no? El damage total, ¿no? Prácticamente se ha dañado o ha roto la estructura. Uno ya es colapso del elemento, colapso de la estructura global. Todo esto resumido en una hipótesis de deformación equivalente, no como la parte asociada a un estado de daño bajo tensión aplicada. En este caso, lo mismo que hemos visto, siguiendo nuevamente la misma ley constitutiva que ya hemos visto anteriormente, partiendo que la tensión es igual a la elasticidad multiplicada por la deformación que va a existir aquí, ¿no? En este caso, hablando de un elemento unidimensional. Viendo ahora lo mismo que hemos visto anteriormente, pero ahora vamos a graficarlo, ¿no? Un diagrama de tensión, deformación y un diagrama también de daño. Vemos acá, esto es la parte inicial, no hay cargas, el área es la misma, 1 es la sección inicial. Vemos que si graficamos D en las ordenadas y en las abscisas la deformación, el punto rojo que me indica la carga está 0, 0. Cero daño, cero deformación. En el gráfico tensión media, deformación, el gráfico tensión, deformación, vemos que, de igual manera, en el vértice, cero tensiones, cero deformaciones. ¿Qué pasa ahora? Si yo empiezo a generar cargas, tensión por área, no hay, digamos, degradación, pero ya está cargada el elemento, o sea, ya hay carga en el elemento. Por lo tanto, ya me aparece a mí una deformación epsilon sub 1, me aparece a mí en el gráfico tensión-deformación un epsilon sub 1 referente o respondiendo a una tensión 1, pero aún no hay daño. Aún el 1 está por aquí, no se acerca a la parte inicial, aún no hay daño. Sigue resistiendo el elemento. Si yo sigo cargando, puede entenderse que aquí estoy en la parte lineal, en la respuesta lineal del elemento. Si yo sigo cargando, vemos que ya ha respondido con la rotura de un filamento acá. Con lo cual, puedo ver yo que en el gráfico de daño ya se encuentra a un D sub 2
asociada a un epsilon sub 2. También está asociado a que ya la respuesta está más incrementada respecto a la figura anterior. Y en el daño, o mejor dicho, en la tensión respecto a la deformación, vemos que la parte del daño ya empieza a degradarse. Ya está viendo lo que vendría a ser el softening o el reblandecimiento. Si yo sigo cargando este elemento, ya se empieza a romper más filamentos, ya el D se encuentra mucho más arriba, se aproxima a la unidad, que es, digamos, la meseta o el tope máximo, que significa, como ya he dicho, 1 igual a daño total o daño global o, mejor dicho, colapso del elemento. Sigue habiendo ya un estado de decadencia, ya ha llegado a su punto máximo de respuesta, pero sigue aún respondiendo a diversas deformaciones con diversos estados de tensiones. Si yo descargo este elemento, vean que lo que ha pasado es que llega a un estado o delimita un estado D sub 3 igual a T sub 4, pero veamos lo que pasa en el gráfico tensión-deformación. Esto se descarga. Normalmente aquí uno está acostumbrado a ver pues un gráfico en donde está acostumbrado a ver de esta manera, ¿no? Y se descarga siguiendo la pendiente del caso 1, de la rigidez inicial. Pero bueno, esto ya hablaremos más adelante que no es de esta manera. Para el caso de daño es diferente para el caso de respuesta, digamos, por compresiones de otro tipo de método asociado. En este caso estamos viendo el método de daño, que es diferente. Con lo cual, al desprenderse o al haber digamos, una descarga, lo que está pasando es que el punto rojo no llega con la mía pendiente, sino que se aproxima al vértice cero tensiones y cero deformaciones. Si yo sigo cargando, vean que regresa a donde yo lo había prácticamente dejado, llega el punto acá, y sigue cargando la estructura. Si yo sigo, prácticamente lo que ha llegado es a lo siguiente. Llega al estado 1, que es lo que hemos dicho que es daño total del elemento, llega a la capacidad máxima de tensiones medias equivalentes asociadas, y en el gráfico tensión-deformación del elemento lo que ha pasado es que ha decaído al punto, digamos, máximo de su capacidad, prácticamente al daño, ¿no? Uno lo puede ver o lo puede asociar a la imagen de la derecha, ¿no? Uno tiene los estados A, B y C, ¿no? En la parte A hay una rotura de esta forma, digamos, bastante frágil, la parte B, cuando empieza a haber un cuello de botella, y luego a la parte C, donde este cuello se empieza a alargar, se empieza a reducir el área hasta romperse prácticamente todo. Entonces hay dos formas de poder llegar a este tipo de estado. Ahora, ¿cómo evaluamos el daño? Si yo, imaginemos que típicamente pues, este método se usa para, obviamente, elementos que no han colapsado, por lo tanto, no estarían en este estado, pero posiblemente se encuentre en un estado anterior, ¿no? Puede ser que se encuentre en un estado de este tipo, de este tipo, de este tipo. Entonces, con lo cual, uno puede evaluar el daño de la siguiente manera, mediante el método o el módulo de secante. Es decir, uniendo el vértice 0, 0 al punto donde yo me he quedado, toda esta área que estoy yo marcando, bueno, digamos que se quedó aquí, ¿no? Puede ser también que haya quedado por este punto. Toda esta área ahora sería el área dañada de mi elemento, ¿no? Sería todo el daño que se ha producido en mi elemento estructural, o también, si estoy hablando de forma global, en mi estructura global. Mediante el método de la secante puedo yo evaluar ese daño en función de la energía que ha sido capaz de soportar el elemento. Si lo comparamos con el modelo plástico, es decir, vamos a comparar el modelo de daño con el modelo plástico, lo que les comentaba hace un momento, las grandes diferencias que estamos viendo es lo siguiente, que en el modelo plástico, tensión, deformación, lo que vemos es lo siguiente. Bueno, aquí es un gráfico tensión, deformación, digamos, plástico, perfectamente plástico, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque estamos viendo que acá el K2, digamos, este alfa de K2 prácticamente sería cero, ¿no? Es perfectamente plástico, es una recta totalmente horizontal. Con lo cual, digamos que no hay endurecimiento, no hay hardening, con lo cual en cualquier punto que yo descargue, esto descarga con la misma pendiente que yo inicié aquí, ¿no? Con esta misma pendiente, yo descargo este módulo de acá también, en donde yo me quedo con una deformación permanente. Y yo entiendo que esto de acá sería la energía disipada en un ciclo, y si estoy haciendo un gráfico bucle, carga y descarga, esto se entiende que quedaría pues de la siguiente manera, ¿no? Ante carga y descarga se formarían los ciclos histeréticos. Ahora, ¿qué pasa con el modelo del daño? En el modelo del daño pasa un poco distinto. ¿Qué pasa? Parto yo nuevamente con una parte lineal, siempre existe una parte lineal, llego al estado del damage, del daño, pero al momento de descargar, no descargo como descargo el modelo plástico, sino descargo
hacia el punto cero tensiones, cero deformaciones. Con lo cual yo puedo determinar ya no la energía, bueno, parte de la energía, pero ya no como tal, sino ya puedo yo determinar el área, en este caso, como el área del elemento, como mi parte dañada, mi estado del daño, mediante el área de este elemento de aquí. Como digo, como repito, no se aplica en estructuras que ya hayan prácticamente caído, sino en esta estructura en la cual se encuentren por diversos puntos para poder yo determinar el daño que ha sufrido. Porque claro, si esto ya está caído, está aquí, prácticamente el área sería prácticamente todo, ¿no? Lo cual no sería, pues, no suele usarse en la práctica. Entonces, todo esto responde a una ley de igual manera constitutiva de comportamiento, ya sea del daño o ya sea para los que usen el método plástico, ¿no? Que es un método distinto. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias una de la otra? Pues en la parte del daño, lo que estamos viendo es que en el daño, lo que uno tiene es daño más softening, que es reblandecimiento, ¿no? Cuando cae, ¿no? Este es el típico gráfico de tensión, ¿no? Cuando llega la tensión máxima, esto cae bruscamente. ¿Qué pasa? Que en el modelo plástico no existe plasticidad más reblandecimiento. Nunca van a ver ustedes un gráfico de este tipo. Lo que van a ver ustedes es plasticidad más hardening, que debería ser comportamiento plástico, ya sea plástico más hardening o ya sea plástico perfectamente plástico, es decir, cuando vemos de esta manera. Con lo cual, aquí lo que veríamos es, llegamos a la parte recta lineal, la parte elástica, llegamos a un punto de fluencia y endurecemos un tanto, ¿no? Acá endurecemos un tanto. Y luego esto decae. Es plasticidad más endurecimiento. Lo que tú no vas a ver sería daño más endurecimiento. Este gráfico no existe, ni la que he marcado acá. Por lo tanto, nos quedamos con el concepto de dos estados, el estado de daño más reblandecimiento y el estado de plasticidad más endurecimiento, ¿no? Así que ya aclaramos estos, digamos, cuatro gráficos, de los cuales dos son los que existen y los que se usan, ¿no? Y estos dos no existen. Ahora, ¿qué pasa? Si estos mecanismos yo lo llevo a la parte tridimensional, ya aparece un tensor constitutivo lineal, que ya tendría yo que tenerlo en cuenta para resolver la parte de 3D. Si en la parte 1D yo tenía lo siguiente, en la parte 3D es casi parecido, simplemente que ya habría un tensor constitutivo lineal, un elástico isotrópico de cuarto orden, para poder yo entender el comportamiento ya no solamente en una cara, sino poder ver, en este caso, la estructura o mi elemento desde cualquier punto de vista, ¿no? El 3D. Con lo cual ya las ecuaciones se engrandecen pues de forma abrupta. ¿Qué pasa? Si yo aplico estos métodos en la parte, digamos, ya real, en la práctica, vemos, por ejemplo, esta vivienda, esta estructura, en la cual lo que yo quiero es localización de grietas. Quiero evaluar esta estructura como está. Acá a simple vista uno puede decir, bueno, gráfico, tensiones, deformaciones, yo estaré más o menos, digamos, por aquí. Entonces yo sé que haciendo el método de la secante, tendría yo pues el daño que ha ocurrido en mi estructura o en mi elemento. Quiero ver el muro de aquí, o quiero ver las pilas, o los muros de por acá, o las columnas, o entre otro elemento. Entonces, existen dos técnicas aquí. Una técnica bastante habitual que uno está acostumbrado a ver, que son las letras manchadas, ¿no? Que uno está acostumbrado a ver en los programas o en los software comunes, como lo que nos da el TAOS, el SAOS, el ROD, entre otros programas, ¿no? Que viene a ser el diagrama de colores que uno está acostumbrado a ver. Y luego existe el método de grietas individuales, ¿no? El track tracking o el seguimiento de grietas, que nos permite a nosotros poder determinar de forma más precisa cómo es que estas grietas se van formando en mis elementos, en mis muros, por ejemplo, que es la que más se agrieta, ¿no? Cuando uno tiene, pues, comportamientos cíclicos ante sismo. Por ejemplo, bueno, esta es la técnica del crack tracking, ¿no? Que es en castellano sería el seguimiento a las grietas, cómo es que estas se van formando. Por ejemplo, tengo el daño manchado y tengo el daño localizado. ¿Qué estaría pasando? Que en la parte izquierda es lo que uno está acostumbrado a ver, bueno, este es otro programa, ¿no? Pero lo que veríamos en un ETAPS, en un SAP, sería pues la paleta de colores, ¿no? Lo que sería verde, pues naranja, rojo, si estoy sobrepasando la capacidad, el ratio de capacidad, sería de esta forma en la parte izquierda. Y lo que yo tendría que usar mediante el método del daño localizado, con las ecuaciones, con la parte teórica anterior vista, es poder observar este tipo de resultados. Y lo más importante, que con este método uno, o mejor dicho, las grietas no van a depender de cómo es que uno ha definido la malla de elementos finitos. Es decir, que
las grietas siguen el camino que toque, el camino que ésta se forma en función de las condiciones de cargas externas que le estén aplicadas. Por lo tanto, es una técnica pues bastante, digamos, precisa, o que se puede representar o puede ser bastante fiable, confiable, para poder representar el daño en un elemento que uno va a ensayar. Por ejemplo, acá, esto es la Catedral de Mallorca, ¿no? Es un análisis sísmico, y lo que estamos viendo en la parte izquierda, veríamos un modelo típico, ¿no? La parte de, pues, lo que serían las manchas, para ver, pues, cómo esta se dañaría ante un sismo, ¿no? La parte 1 estaría prácticamente sobrepasando el ratio de capacidad. ¿Qué pasa? Si ahora yo lo veo mediante un daño localizado, yo podría ver dónde es que estas grietas empiezan a aparecer. Entonces, a mí me daría un concepto mucho más, digamos, refinado, para poder determinar, no, mira, en este muro o por estos vértices de este vano, de esta ventana, empiezan a aparecer fisuras. Con lo cual aquí a mí me daría ventajas de poder aplicar técnicas de reparación o también aplicar técnicas de retrofit. Aquí vemos, por ejemplo, un muro ensayado. En la parte izquierda del muro como tal, y en la parte de la derecha vemos la simulación numérica. Vemos qué está pasando, que en la parte de la derecha es lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? La paleta de colores, ¿no? En este caso vemos que uno puede fácilmente decir, bueno, por aquí es que se forma una grieta. Bueno, eso sí, pero ¿cuál es el seguimiento? ¿Cómo es que estas se forman? Bueno, esto no sería viable con esta técnica del daño manchado, sino tendríamos que aplicar el daño localizado, ¿no? El crack training, con lo cual permitiría a mí poder determinar cómo es que se va formando, o desde qué punto yo puedo ver el seguimiento o la formación de dichas grietas. Prácticamente esto de acá es lo mismo, simplemente vistas de dos formas. Ahora, ¿qué pasa con el análisis no lineal de estructuras de hormigón con modelos de daño? Aquí entra a tallar ya la respuesta, o en este caso, digamos, el tipo de material que estamos aplicando, más que todo la resistencia del hormigón que estamos usando. No va a ser lo mismo hacer un crack training en un hormigón de alta resistencia que un crack training en un hormigón convencional de 210 para el Perú, por ejemplo, 210 kilogramos por metro cuadrado, 280, 350, entre otros. Mientras más es la resistencia con presión del hormigón, el crack training va a seguir un patrón distinto. Por lo cual hablemos de un estándar, digamos un 210, digamos un 280, algo, digamos, bastante típico, ¿no? Para el Perú, con lo cual estaremos viendo nosotros seguimientos de este estándar de acá, lo que hemos visto a continuación, ¿no? O sea, hace un momento. Con lo cual, partiría de un despliegue inicial, de un aumento de despliegue, una ramificación, todo esto se llama la matriz de ramificación, la matriz, unas fisuras de matriz, una detección de fisuras y una conexión de fisuras. Esto, como ya he dicho, hablando de un hormigón promedio, digamos un 210, un 280. Vamos a ver más adelante la matriz para indagar un poco más sobre esto lo que estoy comentando yo ahora. Bueno, el concepto partiría de lo mismo, ¿no? Como ya hemos hablado entonces, dentro de las técnicas, de los métodos numéricos, como técnica del elemento finito, aplicaríamos todo esto anterior visto, pero ya a una estructura como tal, ya no a un elemento, ya no a una rebanada, sino aplicaríamos a una estructura global, como la que hemos estado pues, viendo hace un momento. Simplemente, igual vamos a considerar una reducción del área, pero ya no, esta reducción de área ya no va a ser simplemente, pues digamos que tengo un muro y ocurre una grieta, y voy a ir yo a medir la grieta y a ver el área que me quede y hacer una división y decir, bueno, el daño está en 30%. Ya no, sino las técnicas ya están inmersas dentro del modelo de elementos finitos, con lo cual ya ese D no viene a ser un número, sino viene a ser una matriz de ecuaciones bastante largas, finitas pero bastante largas, con lo cual ya el resultado requiere de técnicas computacionales. Pero siempre siguiendo el mismo patrón, donde uno representa el daño y con las ecuaciones constitutivas anteriormente vistas, pero siempre partiendo de 1 igual a daño, 0 igual a no daño, entre 0 y 1, un daño dependiendo cuál toca, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría acá? Que este modelo estaría respondiendo a una ecuación de desplazamiento n, que es una matriz, en este caso de funciones de forma, por a, que parte de dichas funciones de forma, como desplazamientos, levantamientos, entre otros, dependiendo también del tipo de elemento finito. Mientras más nodos tenga, más funciones de formas hay, más variables hay, más ecuaciones hay. Entonces, la discretización va a ser igual siempre en deformaciones y tensiones. Y ahora, como ya he dicho hace un momento, las respuestas no van a ser simplemente
o no va a estar ligada a, digamos, volúmenes o, digamos, áreas, sino va a estar ligada a resolver una integral. ¿De qué? Del daño. Una integral del volumen, una integral de la carga, digamos, que se aplica, ya sea una carga en área, una carga en volumen, una carga repartida, puede ser un parapeto, una carga puntual de cualquier elemento. Ya no simplemente va a ser entonces evaluar áreas, sino va a ser evaluar respuestas en funciones de integrales. Hacer un barrido de todo lo que tenemos y ver en qué estado nos estamos poniendo. Todo esto inmerso en el principio de los trabajos virtuales, ¿no? Pero ya no solamente a un elemento finito, como estamos viendo, sino ya a una parte macro, ¿no? A una estructura como tal. Entonces, por ejemplo, el concepto de daño global sería lo mismo. El concepto es el mismo. Energía de deformación en la estructura dañada partida la energía de la estructura intacta. Pero este U, como ya he repetido, no son números, son ya integrales que responderán, ya, así sea, ya sea para el volumen o ya sea para el área. En este caso hablemos de volumen, porque estamos hablando ya de una estructura como tal, en la cual ya este B, por ejemplo, representa una matriz constitutiva inmensa, que engloba la elasticidad, que engloba el Poisson, que engloba las rigideces, que engloba todo lo que será inmerso en mi estructura, sobre todo. Pero siempre ligados a que D representa, por aquí lo tengo, la capacidad, la pérdida total de la capacidad resistente de la estructura. Y el valor que es 1 cuando se produce una pérdida de rigidez en una o varias zonas de la estructura por acumulación de daño local, de manera que produce el colapso de dicha zona, ¿no? Es lo que entonces he venido comentando hace unos minutos. ¿Qué pasa aquí? Digamos que yo tengo una viga X, en la cual yo quiero evaluar aplicando esta técnica del modelo de daño, el método del daño, en la cual he puesto, por ejemplo, W como la flecha, ¿no? La deflexión, y la carga P sería la carga actuante de forma así, ¿no? Con la cual yo puedo evaluar la aparición de fisuras, la propagación de fisuras, la carga última que es capaz de soportar, luego el softening y la rama de rotura mediante esta relación. P partido P sub 1, si es menor a la unidad, evita fisuras. P partido P sub C, si es igual a la unidad, P donde ya P sería la carga pues global y P sub C sería la carga límite, si sigue siendo menor a 1, evita la ruina global. Si esto fuese mayor a la unidad, prácticamente habría colapso o daño en esta viga de aquí. Bueno, daño de rotura, daño total, mejor dicho. Mejor dicho, colapso, ¿no? De este elemento. ¿Qué pasa con las estructuras que uno refuerza? Bueno, en este caso lo que pasaría es lo siguiente. De una estructura original, que sería, voy a ponerlo en el color que toca, que sería la recta color naranja, si yo lo hiciese, digamos, un reforzamiento, digamos, un retrofit, lo que sería pasando es que lo estaríamos llevando a esta curva color verde, en la cual la capacidad de respuesta a carga límite de lo que sería en este punto ha incrementado a este punto, simplemente por colocar riostras de acero. La evaluación prácticamente es la misma, simplemente una tiene riostras y otra no los tiene. Y los mecanismos microscópicos del daño, ¿cómo es que uno evalúa? Bueno, acá, recordando lo que les comentaba, ¿no? Que dependía de la resistencia a compresión del hormigón. En este caso, ¿qué pasa cuando el hormigón es bastante resistente, ¿no? Digamos, uno de 4 y tanto, de 500, de bastante resistencia a compresión. ¿Qué pasa? Que la rotura es frágil, ¿no? Bien saben ustedes que cuando el hormigón es bastante resistente es más frágil. Con lo cual, cuando yo obtengo esa mezcla, esa homogeneidad que uno obtiene, digamos, una sección transversal, tengo acá los agregados, ¿no? Entonces, esto es la matriz, bueno, una matriz que se formaría, ¿no? Si yo la aplico, ocurre un evento y lo que pasaría está que la falla sería partiendo lo que vendría a ser el cementante con los agregados, todo atravesando también el agregado. ¿Qué pasa? Que un elemento, un hormigón que no tiene mucha resistencia a compresión, digamos un 210, un 280, 3 y algo, lo que pasaría es que se formarían grietas y la rotura no es frágil, no es dúctil. Entonces, bueno, la desventaja es que cuando tengo una poca resistencia a la compresión, digamos que la capacidad axial es menos, pero es dúctil. ¿Cómo es que esta rompe? A diferencia de los que son altamente resistentes. Entonces, ¿qué estaría pasando? Que con los que tienen poca resistencia empieza a formarse una matriz. ¿Qué es la matriz? Es la conexión entre las fisuras entre agregado y agregado. Mientras estas no se conecten, no hay una propagación.
digamos entre comillas, porque sí que está aumentando, pero mientras no haya una conexión, no se forma la matriz, no se forma una propagación global. En cambio, cuando esta logra, digamos, esta crece y logra tocar esta de acá, ya existe una transferencia, digamos, de elementos microscópicos que dañen tanto al hormigón como que también se transmita al acero, y a la par se forma ya una matriz. Si esto se une, un golpe o una carga en exceso puede hacer que esto se quiebre. Y por eso es que aparecen las fisuras, aparecen las grietas, ¿no? Cuando se forma una matriz. Entonces, bueno, nos preguntamos entonces, ¿puede la teoría del daño ser usada para modelar las fisuras por tensión? Sí que se puede, ¿no? Tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico, ¿no? Sí se puede, ya sea en resistencias normales como en alta resistencia, pero el patrón va a ser un tanto distinto, ¿no? Siempre los patrones entre ambas resistencias va a ser un tanto variado, porque una resiste más cara que otra, uno crea matriz, uno no crea matriz, pero el patrón de daño siempre va a ser el mismo, a pesar que el patrón de comportamiento no lo sea. El de daño siempre será uno daño total, colapso. No, bueno, acá un poco más de lo mismo, ¿no? Superficie neta, superficie microscópica, ¿no? Lo que hemos visto es que aquí lo que tendría que hacerse es lo siguiente, que ya estaríamos evaluando a nivel microscópico. ¿Cómo es que se hace esta propagación de grietas? Todo de igual manera partiendo del mismo concepto. Superficie neta respecto a huecos microscópicos, haremos lo mismo, haremos una resta de 1 menos, acá digamos ese sub n que sería la superficie neta, partido de ese sub n que sería, digamos, la superficie agujerada, o la superficie menos los agujeros. Sería prácticamente lo mismo que hemos estado viendo hace un momento, pero ahora de forma micro. La forma de evaluar va a partir de igual manera de los mismos conceptos, donde la tensión es igual a fuerza sobre área, la deformación es la diferencial de la longitud partida a la longitud, y de igual manera los índices de daño van a ser siempre de esta manera. Tensión, deformación, punto F sub T, la unidad representaría el daño total, y luego lo que vendría a ser el soft, ¿no? El reblandecimiento. Daño nulo cuando no existe proximidad entre 0 y 1, y D igual a 1 cuando existe un daño total. Nos dice acá entonces que el parámetro de daño evoluciona desde un valor nulo, que vendría a ser una resistencia total, hasta el valor 1, que sería una resistencia 0. O también llegue, digamos, el colapso total del elemento, ¿no? Bueno, acá nuevamente los índices de daño, ya sea de forma local o ya sea de forma global. ¿Qué pasa ahora? La resolución de lo que yo venía comentando, de este índice de daño, vamos a repetir nuevamente, pero hablando ahora de un elemento. ¿Qué pasa ahora? Si resolvemos, digamos, una viga, como este tipo de acá, simplemente apoyada, vamos a resolver, en este caso, para este ejemplo, un elemento finito de 4 nodos. Acá respondemos a las mismas ecuaciones que hemos visto. Vector de fuerzas, vector de rigidez, pero de forma local. 4 nodos, simplemente este elemento responde a este nodo que estoy marcando aquí. Bueno, voy a pintarlo de color rojo. ¿Qué estoy marcando aquí? Entonces acá yo tengo una matriz, digamos, de 4 por 4, respondiendo a un equilibrio global local. O digamos acá sería local. Digamos local porque estoy hablando de forma local. Haciendo una K que sea proporcional a la matriz constitutiva, yo evalúo esta respuesta del nodo del elemento finito. Acá lo que tendría yo que es hacer lo siguiente. Tengo 18 elementos finitos por 4 nodos, más o menos creo que sale 72, ¿no? 70, 72, 80 nodos. Sería una matriz, digamos, de 80 por 80. Entonces ya se vuelve bastante complicado. ¿Qué pasa? Resolviendo eso de acá, lo que tendría es lo siguiente. Hacer el equilibrio en el elemento, digamos, discretizado, para luego hacer el equilibrio de este nodo 4, que sería prácticamente el de aquí, con la respuesta de este nodo que también colinda con el nodo 4 del otro elemento. Con lo cual, una vez que hago el equilibrio total, prácticamente yo aplicaría la ecuación del equilibrio global. Nuevamente, el vector de fuerza es igual a un vector A, que sería, o que responde a los desplazamientos, deformaciones por las funciones de forma que éstas tenga, y la matriz K sub A ya no sería K sub A del elemento, sino sería K sub A, pero correspondiendo a la matriz ya global. En este caso ya sería global, ¿no? Ya no sería de forma local de mi estructura, ¿no? Esto se puede extrapolar a todos mis elementos estructurales de mi edificio.
¿Cómo yo evalúo ahora esto? Ya no por carga gravitatoria, sino por cargas sísmicas, ¿no? Como cargas dinámicas. En este caso, graficando, tendríamos en la parte de las ondas, cuando éstas van a alcanzar un punto de falla. Si vemos en la parte inferior, sería llegar, digamos, de A sub 1 a A sub 2, donde A sub 2 alcanzaría D próximo o digamos D igual a 1. Entonces sería la parte del daño. Entonces lo que tenemos que nosotros es evitar que esta propagación de ondas que se van a representar en fuerzas inerciales por cargas sísmicas evite el daño en mi estructura, evite que D llegue igual a 1. ¿Y eso cómo es que se evalúa? Vamos a ver, creo que aquí está el ejemplo. Bueno, aquí empezamos con los ejemplos. ¿Cómo es que esto se evalúa? Por ejemplo, tenemos una estructura, una vivienda, digamos, de 5 pisos más una azotea, en la cual es la estructura en estudio, ¿no? Se ha evaluado para ver cómo está respondiendo esta estructura de viviendas a cargas gravitacionales, mediante el método de daño y, obviamente, mediante el método numérico de elementos finitos. Esto es la estructura deformada con la parte superior, una vista en la parte superior y una vista en la parte inferior. Los contornos de daño por cargas últimas. Y acá vemos algo importante. En la parte izquierda vemos cómo es que se han encontrado estas grietas, pero en in situ, digamos, con fotografías, digamos, en físico. Y en la parte de la derecha hemos evaluado cómo es que responde esta estructura, pero ahora mediante el seguimiento de grietas. Veamos que prácticamente responde lo mismo, ¿no? Vemos que esta propagación de fisuras de acá estaría representada en la parte de aquí. Esta diagonal estaría representada por la parte de aquí. Entonces vemos que la simulación numérica respecto a lo que se encontraba en campo prácticamente sería bastante cercana, ¿no? Entonces es una técnica, o con esto de acá podemos dar veracidad que la técnica del daño es un método bastante cercano a lo que uno puede encontrar. Si bien es cierto, uno puede evaluar un muro, una estructura que aún no se ha dañado, puede evaluar cómo es que esta se dañaría y puede ser algo que no discrepe mucho de la realidad. Bueno, acá el modelo discreto del edificio. Esta es una vista inferior de la estructura de la deformada ante el fallo, digamos, por cargas gravitatorias. Una vista superior de la deformada al fallo. Y pasamos al ejemplo 2, en la cual es un reactor nuclear, es una central nuclear, en la cual es una estructura que, si bien es cierto, los códigos mundiales no permiten que ésta falle ante carga, sea cual sea el tipo de carga, vamos a suponer que sí que podría fallar, ¿no? Una catástrofe, digamos, bastante, digamos que se unieron diversas situaciones, un sismo, viento, tsunami, condiciones, problemas eléctricos, entre otros, cargas incrementadas, todo se unió, todo se alineó para que permita que esta falle. Entonces, digamos que ocurre un daño interno que haga que esta colapse, desde adentro, obviamente, ¿no? Lo que pasa entonces, vamos a evaluar cómo responde ante una presión interna. Entonces, ¿qué pasaría acá? Lo evaluamos entonces ante cargas, digamos, del 70% o 0.7 megapascales, a 0.8 megapascales, a 0.9 megapascales y a 1 megapascal. Mediante este método, entonces, uno puede determinar por qué punto, por qué zona uno encuentra el fallo. Y mejor aún, uno puede evaluar en qué estado de daño está, ¿no? A lo que el cliente le interesa entonces ver. Vale, uno tiene un reactor nuclear, una central nuclear, y dice, bueno, explota desde dentro. ¿Por dónde se va a dañar? O sea, ¿por qué zona, norte, sur, este, oeste, va a ocurrir el daño? ¿A qué altura va a ocurrir el daño? ¿Cuánto tiempo tengo yo para evacuar dicha zona? ¿En qué estado de daño va a estar mi estructura? O de repente a 1 megapascal, quizás se daña, pero no escapa los fluidos, con lo cual, digamos, se puede contener la estructura hasta que las personas, el área, la parte de la ciudad cercana al radio afectado puede evacuar. Eso le interesa al cliente, eso nos interesa a nosotros. Por lo tanto, con este método, uno, digamos, puede llegar a ese resultado. Por ejemplo, acá vamos a hacer una comparación de la evolución del daño. Entonces, recordando nuevamente, el daño lo evaluamos en función de 1, donde 1, que sería el D, implica, bueno, ya sea D minúsculo o ya sea D mayúsculo. En este caso, es D mayúscula porque estamos viendo lo que vendría el daño global de mi estructura. Sería entonces evaluar índice de daño en las ordenadas y en las abscisas a qué presión. También podemos ver tiempo, cómo evoluciona. Por ejemplo, acá puedo darme cuenta yo que ante una presión de más o menos 6 atmósferas, ya empieza a ocurrir el daño. Digamos que al 40 y tanto por ciento, al 60, al 80, más o menos en 7 atmósferas,
y más o menos al 11 o 12 atmósferas yo ya estoy prácticamente, o la estructura ya ha colapsado, por el punto que a mí me da el modelo numérico, ya sea de forma asilsimétrico o ya sea en 3D. El asilsimétrico es cuando yo tengo sólidos de revolución, esto no comenté, ¿no? Dentro de los elementos finitos también tenemos sólidos de revolución. Por ejemplo, reservorios, uno sí que puede hacer un corte, ¿no? Uno puede hacer un corte radial y evaluar solamente un lado. Es decir, uno puede hacer, digamos, un corte aquí y evaluar todo este lado de acá, ¿no? Tiene que cumplir ciertas condiciones para hacer un método sismétrico, es decir, que las cargas aplicadas en un lado sean las mismas que se aplican en el otro lado. Ahí sí que se aplicaría mediante el sólido de revolución, ¿no? Hacer un coste computacional también más elevado. Pero bueno, acá ustedes pueden ver que haciéndolo, ya sea con el método del sólido de revolución o ya sea con el método tridimensional, prácticamente los resultados no difieren mucho. Lo que sí difiere entonces sería el coste computacional entre ambas, ¿no? ¿Qué pasa acá? Quiero evaluarlo mucho más preciso. Quiero ver por qué elemento o qué elemento es el que empieza a dañarse. Por ejemplo, acá puedo ver yo que, nuevamente, índice de daño, presión. Puedo ver acá que yo, digamos que la parte roja, el cilindro, es lo que primero empieza a dañarse, ¿no? La curva roja que está por acá. Luego tengo yo el tercer anillo. Luego tengo yo por acá la curva verde. Bueno, la verde ya sería la estructura total. Tengo la curva azul, que sería la cúpula. Bueno, requiere más presión para que este empiece a dañarse. El primer anillo y la curva negra, obviamente, sería la losa, ¿no? Que se empieza a dañar a mucha más atmósfera, ¿no? Entonces uno puede saber más o menos a qué presión o qué presión uno puede controlar, ¿no? Digamos que esto ocurre un problema y digamos, en la planta, estamos a 5.5 de presión. ¿Hay problema de colapso? Bueno, entonces irían al gráfico y verían que ante una presión de 5.5, los problemas de colapso no estarían presentes. Bueno, acá dirías tú que estás prácticamente en 0.05. Estamos a 6.5. Bueno, ya empieza a ver tampoco tanto. Estamos en 7.5 de presión. Bueno, acá ya te tendrías que preocupar. Estarías prácticamente al 45% del daño. Y es así como uno puede ir evaluando pues los elementos, la estructura. Por sismo sería prácticamente lo mismo. Simplemente evaluaríamos tracción, compresión y por dónde ocurre el desgarramiento, ya sea el 20% del terremoto del centro, por ejemplo, o cualquier sismo que uno lo esté evaluando. Podemos ver, por ejemplo, acá en función del tiempo, los daños también, hasta qué tiempo yo tengo, digamos, la oportunidad de salir, de evacuar el área de colapso de la estructura, por qué punto de la estructura empieza a dañarse, por qué punto empieza a llegar al daño total o ya sea un daño pues local. Luego tenemos una presa casi que tiene que hacerse un método de elementos finitos tridimensional por ser una cúpula. Vean cómo es esta madera. Miren que acá hay una malla de elementos finitos de 1102 elementos parabólicos. Hay 6.962 nudos, 200 de ese elemento y 1.701 nudos. Imagínense lo que brilla en la parte superior y lo que brilla en la bóveda para hacer una matriz pues inmensa. Prácticamente ya esto estaría prácticamente imposible del alcance del cálculo manual, ¿no? Teníamos que de por sí demorarnos incluso haciéndolo un método pues computacional. Con lo cual podemos evaluar las respuestas en presiones, por ejemplo, en tensiones también, respuestas en función del peso propio, en función de las cargas por la presión del agua, ante la densidad del fluido, ¿no? A densidad 2.05, 2.7, cómo es que va afectando, cómo es que se va desplazando ante el aumento de la densidad. Y acá, por ejemplo, podemos ver una catedral aquí en Barcelona, en la cual podemos ver, por ejemplo, la respuesta de esta catedral bastante conocida. Y acá, bueno, en estructuras que son simétricas, uno puede hacer un corte y evaluar, pues, una zona, ¿no? Cuando yo hablaba de hacer cortes, no solo me refería a evaluar una columna o una viga, sino me refería a hablar de estructuras globales, ¿no? Si tengo, pues, una estructura que yo corto a la mitad, veo lo mismo de un lado y de otro lado, pues yo puedo evaluar una sección nada más, ¿no? Y evitar a menos que existan condiciones de carga distintas. Ahí sí que es diferente, ¿no? Ahí sí que es diferente. Bueno, acá se ha evaluado una porción de un arco en la Catedral de Barcelona y la otra porción, la respuesta es la misma, ¿no? Entonces es suficiente con una sección. Bueno, aquí podemos ver esta sección de aquí, el contorno, la deformada gravitatoria y los contornos de fallo.
Acá podemos ver en la parte izquierda cómo es que está pintado más o menos por dónde podría ocurrir el fallo, y en la parte de la derecha una simulación. Voy a ver si acá está. Miren por dónde empieza a fallar, ¿no? Vamos a ver nuevamente. Vean entonces por dónde está ocurriendo los fallos. Mira, voy a pintarlo de color rojo. Prácticamente por los puntos, por acá, los puntos que me indicaba el modelo, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces podemos ver nuevamente cómo es que esta cae. Entonces, a mí este método me permite simular el fallo, aparte de simular el fallo, saber en qué tiempo ocurre el fallo, saber por qué zona ocurre el fallo y sobre todo saber en qué estado de daño yo me encuentro o en qué estado de daño me voy a encontrar si es que sigo aplicando cargas gravitacionales, si es que le aplico un sismo, si es que le aplico condiciones de viento, condiciones X. Y por último, creo que sí, acá está el último ejemplo, ¿no? El ejemplo 5. Este es un trabajo que realicé en la maestría, en la cual es un tipo arco también, pues, en la cual tiene un material suelto en la parte superior, un material, pues, masón, que es albañilería, ¿no? Y lo demás, digamos que son condiciones de empotramiento, y se evalúan dos condiciones de carga, una carga lateral y una carga propia, en la cual hemos simulado el asentamiento de la parte, si no me equivoco, de la pila de la derecha, ¿no? Hemos simulado que hay un asentamiento de más o menos 5 centímetros y hemos evaluado pues cómo afecta la estructura, aplicando el método del daño, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿cómo uno evalúa esta respuesta según una estructura? Uno lo evalúa por las reacciones. Recuerden ustedes que yo les decía, si yo tengo una barra y o una viga, o yo tengo una viga, digamos, pequeñita y yo la tracciono, o yo tengo una varilla de acero y yo la tracciono, eh, acá ocurre pues las reacciones, ¿no? Reacción, toda fuerza de reacción, ocupa toda fuerza que yo aplique, hay una reacción en el sentido opuesto, obviamente. Por lo tanto, mientras yo más jale, si tengo una fuerza muy grande, lo que va a pasar es que estaría haciendo un cuello de botella en el elemento, ¿no? Es lo que hacen las máquinas de tracción. Y mientras yo siga más traccionando mi elemento, sea cual sea, llega un punto en el cual rompe. ¿Qué pasa cuando rompe? Ya yo dejo de generar fuerza. Entiendas entonces, más o menos una metáfora, lo que te voy a decir que cuando yo la estructura la tenga cargada, va a haber, ¿qué va a haber? Reacciones verticales. Cuando la estructura deje de soportar carga, estas reacciones prácticamente disminuyen al mínimo. ¿Al mínimo de cuánto? Al mínimo del peso propio, o incluso próximos a cero. Entonces, haciendo una tipo metáfora de lo que yo hablaba hace un momento, vamos a ver el gráfico de la siguiente slide. ¿Qué pasa acá? Miren el límite de convergencia. ¿Qué pasó acá? Yo he evaluado las reacciones, cómo es que estas se van a incrementar. ¿Qué pasa? Llega a un step, porque son análisis no lineales, van por pasos de tiempo, en la cual todas estas reacciones, bueno, acá tampoco es que vas a evaluar tú todos los nodos, ¿no? Uno evalúa, uno discretiza, bien saben ustedes que antes de ello he discretizado yo mi elemento, y he evaluado los nodos que están apoyados en la tierra, en el terreno, con lo cual, cuando, digamos, 3, 4 nodos dejan de soportar cargas, como estamos viendo aquí, quiere decir que ya la estructura se ha desprendido por algún punto. En algún punto ha habido un colapso, se ha dividido, se ha desmembrenado la estructura. Entonces, con esa forma o de esa manera yo puedo evaluar en qué momento mi estructura deja o prácticamente en qué momento ha colapsado. Veamos acá, ante un asentamiento de 5 centímetros. Empieza ante este asentamiento, empieza a haber daño. Bueno, otro color, un rojo. Empieza a haber daño por acá. ¿Cuánto? 0,70 el más crítico. Bueno, aún estoy, digamos, bueno, es bastante, pero estoy con 30% aún de capacidad. Digamos que hasta aquí ha transcurrido, digamos, un minuto, ¿no? Digamos que la persona que esté aquí arriba, dentro del minuto, tiene el tiempo suficiente de evacuar. Si yo sigo descendiendo, digamos que el terreno sigue una licuefacción, hay un sismo, algo, y sigue descendiendo la pila de la derecha, lo que ocurriría es que empieza a aparecer otro punto de daño. Ya estoy entonces al 86, 87. Si sigo descendiendo, llego al damage de la unidad. Prácticamente ya esto de acá ya atravesó tanto la parte superior de la cúpula como la parte de la pila o de la columna, perdón. Con lo cual el daño ya prácticamente es uno, tanto arriba como en la parte inferior también. Se entiende entonces que uno es daño total, colapso, el desmembramiento del elemento, una fractura que ha permitido que ésta se divida,
como la que estoy viendo ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasaría entonces? Que yo estoy cargando mi elemento, estas son las reacciones en Newton, y llega un punto, step 1 estoy aquí, step 2 sigo cargando porque hay una redistribución de esfuerzos, step 3 sigo cargando al máximo, step 4 sigo al máximo, y finalmente cae. Las reacciones en este nudo, yo he evaluado el nudo de la parte izquierda, prácticamente llegan a casi cero. Con eso yo ya sé en qué step, en qué segundos o cuánto tiempo ha transcurrido para decir que la estructura se ha desprendido. Y finalmente lo he analizado la misma estructura, pero ahora con carga lateral cíclica, no asumiendo, bueno, esto es casi tipo un pushover, no es cíclico, lo que he hecho es parecido a un pushover, es decir, una carga lateral incrementada para ver cómo es que esta se va dañando, ¿no? En la parte izquierda, entonces, no hay daño, digamos cero, eh, la estructura está comportando, si yo grafico, estaremos viendo, pues, esto es la unidad, estaremos viendo por aquí más o menos, ¿no? Está en la forma lineal, esto en función de D, ¿no? En función de D, en función de deformación. Ahora, si grafico ahora tensión, deformación, estaría prácticamente por aquí, rango lineal, ¿verdad? Es lo que hemos visto, ¿no? Esto sería la meseta, ¿no? Esto sería la unidad. La unidad. ¿Qué pasa? Si yo sigo colocando carga, ya empieza a haber, digamos, un estado de por aquí que puede ser, digamos que esté en el 0,88, 0,90. Sigo yo aumentando carga y prácticamente llega un punto en el cual ya todo ha colapsado. Se ha desprendido, se ha desgarrado la parte inferior y también la parte de aquí de la columna. Prácticamente aquí yo, si yo hago un zoom, estaría en la unidad. Si yo graficaría esto en los diagramas de D respecto a la deformación, estaría acá. Y si lo graficaría aquí, estaría prácticamente, bueno, aquí estaría por acá. Y aquí en la parte final ya estaría aquí abajo. Ya no soporto cero tensiones y también estoy en cero deformaciones. Prácticamente ya ha sobrepasado la capacidad de respuesta. Y bueno, entonces de esta manera uno puede ir evaluando cualquier tipo de estructura y poder darse cuenta en qué estado yo puedo quedar y en qué estado me gustaría quedar en función de luz, en función de la importancia de la estructura. Y bueno, acá un gráfico, ¿no? En la cual vemos que ocurre pues la redistribución de fuerza. La estructura trata de equilibrar ante una carga, trata de equilibrarse para seguir soportando, pero llega un punto en la cual ya digamos que esto ya decae, ¿no? Ya no es capaz de soportar carga, ¿no? Ya pasó por un proceso en el cual hay carga, descarga, carga y descarga interna en los elementos, pero llega un punto en el cual ya no puede haber una redistribución de cargas y ni de esfuerzos, ¿no? Con la cual prácticamente llega a cero cargas, ¿no? Cero cargas, cero tensiones, cero deformaciones, ¿no? Desgarramiento total, colapso total en mi estructura. Y bueno, este es un agradecimiento, ¿no? A mis profesores del Centro Internacional de Métodos Numéricos y un agradecimiento especial a los de INSUR por esta invitación y bueno, a los presentes también, ¿no? Quedo libre a cualquier consulta respecto al tema. Muchas gracias.